Mamá, mejor no te metas más. Esto ya no es tu lugar. Nunca pensé escuchar algo así a mis 61 años, dicho por alguien a quien crié con paciencia y amor. Ese día entendí que no todas las decisiones se anuncian en voz alta. Algunas se toman en silencio y cambian el rumbo de toda una vida. Escuché una frase dura dicha con calma, pero con una frialdad que me atravesó por dentro. A mis 61 años entendí que el lugar que creía tener en mi familia ya no era el mismo. No hubo discusión ni reproches, solo un silencio incómodo que se quedó conmigo todo el día. Esa mañana seguí con mi rutina como siempre, pero algo dentro de mí empezó a moverse. Por primera vez me pregunté si estar siempre disponible había sido una elección o una costumbre. Supe que una decisión importante se acercaba, aunque todavía no sabía cuál sería. Me llamo Teresa Álvarez y vivo desde hace más de 30 años en la colonia Independencia, en Monterrey. Mi casa es pequeña, de esas que se fueron ampliando poco a poco cuando había algo extra o cuando una necesidad lo pedía. Aquí crié a mi hijo. Aquí pasé noches largas esperando que llegara de trabajar cuando era joven, y aquí aprendí a vivir sola después de que su padre se fue. No es una casa bonita para presumir, pero es fresca por las mañanas y guarda silencios que ya conozco. Mis días empiezan temprano, casi siempre antes de que salga el sol. Me levanto despacio porque las rodillas ya no responden igual. Pongo agua a calentar y preparo café de olla como me enseñó mi madre. Me gusta sentarme unos minutos en la cocina, sin prender la televisión, escuchando los sonidos del barrio, el camión que pasa, el señor de los tamales, algún vecino barriendo la banqueta. Esa calma es algo que valoro mucho ahora, aunque hubo años en los que ni siquiera la notaba. Durante mucho tiempo, mi vida giró alrededor de mi hijo, Raúl, aun cuando se casó y se mudó a San Pedro Garza García con su esposa, Mariana. Yo seguí organizando mis días en función de ellos. Si necesitaban que cuidara a los niños, ahí estaba. Si había que preparar algo para una reunión familiar, yo lo hacía. Nunca lo sentí como una carga. Para mí era lo natural. Así me enseñaron. Una madre siempre está. Pero con el tiempo empecé a notar cambios pequeños, casi invisibles. A veces me llamaban con poco aviso, como si mi tiempo no contara. Otras veces me enteraba de reuniones después, cuando ya habían pasado. No eran faltas graves, al menos no lo parecían. Yo misma me decía que exageraba, que los tiempos cambian, que los hijos hacen su vida, y aún así había una sensación que no se iba, como un nudo suave pero constante en el pecho. Mis amigas del barrio me decían que tenía suerte, que mi hijo estaba bien acomodado, que no me faltaba nada. Y en cierto sentido era verdad. No me faltaba comida ni techo, pero había algo más difícil de explicar, algo que no se ve desde afuera. Era esa sensación de estar siempre disponible, pero cada vez menos tomada en cuenta. De ser necesaria, pero no realmente escuchada. Yo seguía con mis rutinas: ir al mercado los miércoles, caminar un poco por la plaza, cuidar mis plantas. A veces llevaba comida a casa de Raúl, aunque no siempre estaba. Mariana me agradecía con una sonrisa rápida, amable, correcta. Nunca fue grosera conmigo, pero tampoco cercana. Con el tiempo aprendí a no esperar más de lo que me ofrecían, aunque no siempre lo lograba. Ese día, después de escuchar aquella frase, seguí con mis pendientes como si nada. Lavé ropa, ordené papeles, preparé una comida sencilla, pero por dentro estaba inquieta. No era enojo, era algo más hondo, una especie de cansancio que no venía del cuerpo. Pensé en mi madre, en cómo ella también estuvo siempre
para todos y casi nunca para sí misma. Recordé cosas que creí olvidadas. Por la tarde salí a sentarme un rato afuera, como suelo hacer cuando baja el calor. Vi pasar a los vecinos, algunos me saludaron, otros no. Me di cuenta de que mi mundo era más pequeño de lo que había sido y que quizá yo misma lo había reducido sin darme cuenta. No porque alguien me obligara, sino porque así lo aprendí. Esa noche me acosté temprano, pero me costó dormir. Le daba vueltas a la misma pregunta. ¿En qué momento dejé de preguntarme qué quería yo? No buscaba respuestas inmediatas, solo entender. Sabía que algo había empezado a cambiar, no afuera, sino dentro de mí, y aunque todavía no lo decía en voz alta, empezaba a sentir que ya no podía seguir igual que siempre. Después de aquella frase que me dejó callada, seguí con mi vida en la colonia Independencia como siempre, intentando no darle más vueltas de las necesarias. Me presenté tal como soy, una mujer sencilla, cuya rutina ha estado marcada por los horarios y necesidades de su hijo y su familia. Al recordar mis días, empecé a reconocer ausencias pequeñas que antes pasaban desapercibidas. No sentía enojo, solo un cansancio nuevo, más profundo. Poco a poco entendí que algo dentro de mí se estaba moviendo. Aún no sabía hacia dónde, pero ya no podía ignorarlo. Con el paso de las semanas, empecé a notar cosas que antes justificaba sin pensarlo. No eran grandes faltas ni palabras duras, sino detalles cotidianos que se iban acumulando. Por ejemplo, las llamadas de Raúl ya casi siempre tenían un motivo práctico. ¿Puedes pasar por los niños? ¿Nos haces el favor de quedarte con ellos un rato? Rara vez era solo para saber cómo estaba yo, y cuando intentaba contar algo de mi día, la conversación se cortaba rápido, como si no hubiera tiempo. Los domingos solían ser el día de la familia, al menos eso creía. Antes comíamos juntos con cierta regularidad, pero eso fue cambiando. A veces me avisaban el mismo día, otras veces me enteraba después por alguna foto que alguien subía. Yo me decía que no tenía por qué estar en todo, que cada quien hace su vida, pero aún así, había un hueco que no se llenaba con explicaciones razonables. Mariana siempre fue correcta conmigo, nunca me habló mal ni me faltó al respeto, pero su trato era distante. Me agradecía cuando ayudaba, me despedía con educación y poco más. Yo intenté acercarme, preguntarle por su trabajo, por sus cosas, pero sentía que mis palabras se quedaban flotando en el aire. No era rechazo abierto, era algo más sutil, como una pared invisible. Hubo un día en especial que se me quedó grabado. Fui a dejar unas cosas a su casa sin avisar, como solía hacerlo antes. Toqué el timbre y tardaron en abrir. Cuando Mariana apareció, se notó incómoda. Me explicó que estaban ocupados, que no era buen momento. Me despedí rápido, sin hacer preguntas. Caminé de regreso a la parada del camión con una sensación extraña, como si hubiera cruzado un límite sin darme cuenta. Empecé a cuidar más mis palabras, a preguntar antes de ir, a no ofrecer ayuda si no me la pedían. Era como si poco a poco me fuera haciendo más pequeña dentro de mi propio papel de madre. Nadie me lo pidió directamente, pero yo misma fui aprendiendo a no estorbar. Y eso, aunque suene exagerado, duele más cuando se aprende en silencio. Mis amigas me decían que así son las cosas ahora, que los hijos viven rápido y que uno tiene que adaptarse. Yo asentía, pero por dentro sentía que algo no estaba del todo bien. No quería ser una carga ni una visita incómoda. Tampoco quería reclamar, porque no sabía exactamente qué reclamar. Todo parecía normal desde fuera. A veces me sorprendía recordando cómo era antes, cuando Raúl me buscaba para todo
cuando mi opinión contaba. Me decía a mí misma que no podía vivir del pasado, que los tiempos cambian, y aún así, cada recuerdo venía acompañado de una pregunta que no sabía responder: ¿en qué momento dejé de ser parte del centro y pasé a ser solo un apoyo ocasional? No era tristeza constante, más bien una suma de momentos breves que se repetían. Una silla vacía en la mesa, un mensaje que no llegaba, una invitación tardía. Cosas pequeñas, pero constantes. Empecé a sentir que mi presencia era útil, pero no necesaria, y esa diferencia pesa más de lo que uno imagina. Una tarde, mientras regaba mis plantas, pensé que tal vez yo también tenía responsabilidad en todo eso. Tal vez había dado tanto que los demás se acostumbraron, tal vez nunca puse un límite claro. Esa idea no me espenojó, pero me hizo pensar. Me pregunté si era posible cambiar algo sin hacer ruido, sin romper nada. No estaba buscando un enfrentamiento ni una respuesta inmediata. Solo quería entender qué lugar ocupaba ahora en la vida de mi hijo y qué lugar quería ocupar yo misma. Sentía ya que algo se estaba moviendo lentamente, como cuando cambia el clima y uno no lo nota hasta que ya es distinto. Y aunque todavía no sabía qué iba a hacer, empezaba a sospechar que seguir igual ya no era una opción. Con el paso de las semanas empecé a notar ausencias y gestos pequeños que antes justificaba sin pensarlo. Las llamadas de mi hijo se volvieron prácticas, casi siempre ligadas a una necesidad concreta. Las reuniones familiares dejaron de ser regulares y comenzaron a sentirse improvisadas. Sin discusiones ni palabras duras, fui aprendiendo a hacerme a un lado para no incomodar. No sentía coraje, sino un cansancio silencioso que se acumulaba. Poco a poco entendí que mi lugar dentro de la familia había cambiado y que ya no podía seguir fingiendo que no lo veía. Fue un domingo por la tarde, uno de esos domingos tranquilos que suelen engañar, cuando ocurrió algo que terminó de moverlo todo por dentro. Estábamos a pocos días del Día de Muertos y yo había pasado la mañana limpiando la casa, acomodando las fotos de mis padres y preparando pan para llevar al panteón, como lo he hecho toda mi vida. Ese ritual siempre me da calma, me conecta con lo que fue y con lo que sigue siendo importante para mí. No esperaba nada especial ese día, solo terminar mis cosas y quizás sentarme a descansar un rato. Cerca del mediodía sonó el teléfono. Era Raúl. Su voz sonaba normal, incluso amable, pero noté ese tono apurado que ya le conocía. Me dijo que pasarían por la tarde, que necesitaban hablar conmigo de algo importante. No dio muchos detalles. Colgué y me quedé un momento mirando la pared de la cocina, con esa sensación de antesala que se siente cuando uno presiente que algo no va a ser sencillo. Llegaron después de comer Raúl, Mariana y los niños. Los pequeños corrieron a saludarme como siempre, ajenos a cualquier tensión. Eso me alivió un poco. Mariana me saludó con un beso rápido y una sonrisa correcta. Nos sentamos en la sala. Yo les ofrecí café, pero dijeron que no se quedarían mucho. Ahí empecé a entender que la visita tenía un propósito concreto. Raúl fue directo. Me explicó que estaban pensando en hacer algunos cambios, que se les había presentado una oportunidad relacionada con un asunto económico. Habló de planes, de riesgos, de decisiones que había que tomar pronto. Yo escuchaba en silencio, tratando de seguir el hilo. No es que no entendiera, pero sentía que la conversación avanzaba sin detenerse a mirarme. Entonces vino la petición. Me pidió que los apoyara firmando un documento, algo sencillo, según él. Dijo que era solo un trámite, una formalidad, que no había peligro.
Mientras hablaba, Mariana asentía, sin decir mucho. Yo sentí como algo se tensaba dentro de mí, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. No levanté la voz ni hice preguntas de inmediato. Pedí ver los papeles con calma. Raúl me los acercó, explicando por encima. Yo los tomé, pero no los leí en ese momento. No era desconfianza, era otra cosa. Era la sensación de que me estaban pidiendo algo importante sin realmente preguntarme cómo me sentía al respecto. Hubo un silencio breve. Raúl me miró esperando una respuesta rápida, como tantas veces antes. Yo sentí ese impulso antiguo de decir que sí, de no complicar las cosas. Durante años hice eso sin pensarlo, pero esta vez algo fue distinto. Tal vez era el cansancio acumulado, o tal vez era la claridad que había ido creciendo en mí sin darme cuenta. Les dije que necesitaba tiempo, que quería leer con calma y pensar. Raúl se mostró sorprendido, aunque trató de disimularlo. Dijo que entendía, pero noté cierta impaciencia. Mariana se mantuvo callada, mirando su teléfono. Los niños seguían jugando, ajenos a todo. Después de unos minutos, se levantaron para irse. La visita había sido corta, más de lo que esperaba. Los abracé al despedirnos. Raúl me dijo que lo pensara pronto, que el tiempo era importante. Asentí sin prometer nada. Cuando cerré la puerta, me apoyé un momento en ella. Sentí una mezcla de emociones difíciles de explicar. No era miedo, tampoco enojo. Era una especie de alerta tranquila, como si algo dentro de mí me estuviera diciendo que esta vez no podía responder en automático. Recogí la casa, guardé los papeles en un cajón y me senté en la cocina. Afuera empezaba a bajar el sol y el barrio se llenaba de ruidos conocidos. Pensé en mi madre, en cómo ella siempre decía que uno debe pensar bien antes de comprometer lo poco que tiene. Pensé también en cuántas veces yo había dicho que sí sin detenerme. Esa tarde no tomé ninguna decisión, solo tuve claro algo, no podía responder de inmediato. Necesitaba pensar, de verdad pensar, aunque eso incomodara a otros. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que darme ese espacio no era egoísmo, sino necesidad. Un domingo, poco antes del Día de Muertos, mi hijo llegó con su familia para hablar de un asunto que decía ser importante. Me pidió que firmara unos documentos, asegurando que era algo sencillo y urgente. Mientras lo escuchaba, sentí una tensión distinta, una alerta interna que no supe explicar en ese momento. No discutí ni rechacé la idea, pero tampoco acepté. Les pedí tiempo para pensar con calma. Cuando se fueron y me quedé sola, entendí que esta vez no podía responder por costumbre y que necesitaba reflexionar de verdad. Esa noche casi no encendí las luces. Dejé la casa en penumbra, como suelo hacerlo cuando necesito pensar sin distracciones. Preparé una taza de té y me senté en la mesa de la cocina, la misma donde durante años ayudé a Raúl con la tarea, donde conté monedas cuando el dinero no alcanzaba y donde aprendí a hacer rendir lo poco que tenía. Los papeles seguían guardados en el cajón, pero su presencia se sentía en toda la casa. No tenía miedo de firmar por desconfianza. Lo que me inquietaba era otra cosa, más difícil de nombrar. Me preguntaba por qué, después de tantas ausencias y silencios, aquella petición llegaba con tanta prisa. Me preguntaba también en qué momento mi papel se había reducido a resolver problemas, a ser un respaldo automático sin preguntas. Caminé por la casa despacio. Toqué los muebles, miré las fotos antiguas, recordé momentos que parecían lejanos. Pensé que en mi madre y en cómo ella siempre decía que una mujer debía pensar bien antes de comprometer lo poco que tenía, no por desconfianza, sino por respeto
a sí misma. Nunca entendí del todo esas palabras hasta esa noche. Me senté en la cama y cerré los ojos. Imaginé decir que sí, como tantas otras veces. Imaginé firmar, devolver los papeles y seguir con mi vida. Por un momento todo parecía más fácil así, pero junto a esa imagen apareció otra, la de seguir sintiéndome pequeña, útil solo cuando hacía falta algo. Esa sensación me pesó más que cualquier complicación que pudiera venir de decir que no. No quería enfrentar a mi hijo ni provocar una discusión. Tampoco buscaba darle una lección. Lo único que quería era ser honesta conmigo misma. Me di cuenta de que aceptar sin pensar me estaba costando algo que ya no podía seguir entregando: mi tranquilidad. A cierta edad, una aprende que el cuerpo avisa cuando algo no está bien, aunque la cabeza tarde en entenderlo. Volví a la cocina y abrí el cajón. Saqué los documentos y los leí con calma, sin prisa. No era solo lo que decían, sino lo que implicaban. Me di cuenta de que, una vez más, se esperaba que yo estuviera ahí sin preguntar, sin poner condiciones. Cerré el folder y lo volví a guardar. Esa noche tomé una decisión sencilla, pero profunda. Decidí que no iba a firmar, no por enojo, no por castigo, sino porque ya no podía hacerlo en automático. Decidí que esta vez mi silencio iba a ser una respuesta clara. No llamé a Raúl para explicarme, no envié mensajes largos, solo me prometí a mí misma que al día siguiente hablaría con calma y diría lo necesario sin entrar en discusiones. Dormí poco, pero cuando desperté sentí una claridad distinta. No era alivio total, tampoco miedo. Era una firmeza tranquila. Sabía que esa decisión no iba a pasar desapercibida. Sabía que habría preguntas, quizá incomodidad, pero también sabía que algo había cambiado dentro de mí y que ya no podía volver atrás como si nada. Esa mañana preparé café y me senté a ver amanecer. El barrio despertaba como siempre, ajeno a mis pensamientos. Pensé en todo lo que había dado a lo largo de los años y en todo lo que había callado. Entendí que no estaba cerrando puertas, solo estaba marcando un límite que nunca antes me permití. Aún no sabía cómo reaccionarían ni qué consecuencias tendría mi decisión. No sabía si me entenderían o si lo tomarían a mal, pero mientras el sol entraba por la ventana, tuve claro algo. Después de esa noche, ya no era la misma mujer que decía que sí sin pensar. Y aunque no lo había dicho en voz alta, sabía que esa elección silenciosa iba a cambiar muchas cosas. Esa noche, después de que mi hijo se fue, me quedé sola con mis pensamientos y con la petición que había quedado flotando en el aire. Recordé mi historia, a mi madre y todo lo que había dado durante años sin cuestionar. Me di cuenta de que aceptar por costumbre me estaba quitando algo más profundo que el cansancio. Me estaba quitando tranquilidad. Sin enojo ni confrontación, tomé una decisión firme y silenciosa. No iba a firmar. Al amanecer, sentí una claridad distinta, serena, y entendí que ese límite tendría consecuencias. Aún así, supe que ya no podía volver atrás. Los días siguientes transcurrieron con una calma extraña. No hubo llamadas inmediatas ni reclamos. Raúl no me buscó para insistir y yo tampoco llamé para explicar. No era un juego de silencios, era simplemente darme el tiempo que nunca me había permitido. Seguí con mis rutinas, pero algo se sentía diferente, como si las cosas de siempre ya no pesaran igual sobre mis hombros. Una mañana, mientras barría el patio, pensé por primera vez en cambiar algo más que una respuesta. Pensé en mi casa, en mi barrio, en cómo mi vida llevaba años girando alrededor de la disponibilidad, no porque alguien me lo exigiera abiertamente, sino porque yo misma me acomodé ahí.
Me pregunté cómo sería vivir unos meses pensando primero en mí sin sentir culpa. No fue una decisión impulsiva. Le di vueltas durante días. Caminé por la colonia, hablé conmigo misma mientras hacía el mandado, recordé sueños pequeños que fui guardando con los años. Uno de ellos era vivir en un lugar más tranquilo, donde nadie me buscara de inmediato para resolver algo. No quería huir ni cortar lazos, solo necesitaba distancia para respirar. Finalmente tomé una decisión que incluso a mí me sorprendió. Me mudaría por un tiempo a Linares, donde vive una prima lejana que siempre me ofreció su casa si algún día lo necesitaba. No era un cambio definitivo, al menos no lo veía así. Era una pausa, un espacio, una nueva etapa que necesitaba empezar sin explicaciones largas. Cuando le conté a Raúl, lo hice con calma. Le dije que me iría unos meses, que necesitaba estar tranquila y ordenar mis ideas. Él guardó silencio unos segundos. Luego preguntó si estaba molesta. Le respondí que no, que simplemente estaba cansada. No insistió, pero noté desconcierto en su voz. Mariana no dijo mucho cuando se enteró. Me deseó que me fuera bien, con esa cortesía que siempre la ha caracterizado. Hice la mudanza con pocas cosas, ropa, algunos libros, fotos viejas. Dejé la casa casi igual, como si fuera a regresar pronto. Mientras empacaba, sentí una mezcla de alivio y miedo. Alivio por atreverme a hacer algo distinto. Miedo por no saber cómo cambiarían las cosas a partir de ese momento. Linares me recibió con un ritmo más lento. Las mañanas eran silenciosas, el aire más limpio. Empecé a caminar temprano, a sentarme a leer sin interrupciones, a escuchar mis propios pensamientos sin prisa. Nadie me llamaba para pedir favores urgentes. Y aunque eso al principio se sintió raro, pronto empezó a sentirse necesario. No todo era tranquilidad. Había momentos en los que dudaba, en los que me preguntaba si estaba exagerando, si no sería más fácil volver y seguir como antes. En esos momentos recordaba la noche en la cocina, la claridad con la que entendí que ya no podía vivir en automático. Eso me ayudaba a sostener la decisión. Descubrí algo importante en ese silencio nuevo. No siempre hay que explicar los límites para que existan. A veces basta con tomarlos. El silencio, cuando es elegido, también es una forma de decir algo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que ese silencio me pertenecía. Sabía que mi ausencia no pasaría desapercibida. Sabía que en algún momento habría preguntas, ajustes, quizá incomodidad, pero también sabía que no estaba huyendo, estaba eligiendo cuidarme, aunque no supiera aún cómo iba a terminar todo. Y mientras me sentaba a ver caer la tarde en un lugar distinto, entendí que ese paso, tan sencillo por fuera, era en realidad uno de los más importantes que había dado en muchos años. Después de decidir no firmar, empecé a vivir con una calma que no conocía y a cuestionar esa costumbre de estar siempre disponible. Elegí tomar distancia sin huir ni romper lazos, mudándome por un tiempo a Linares. Le avisé a mi hijo con tranquilidad, aunque percibí su desconcierto. La nueva etapa se abrió entre alivio e incertidumbre, marcada por silencios necesarios. Con el paso de los días, entendí que ese silencio no era ausencia, sino una forma consciente de cuidarme. También supe que ese límite iba a reacomodar cosas en la familia, quisiera yo o no. En Linares, el tiempo parecía avanzar de otra manera. Al principio, esa lentitud me resultó extraña. Me despertaba temprano por costumbre, pero ya no había urgencias ni mensajes esperando respuesta. Preparaba café y me sentaba a ver cómo el pueblo despertaba sin prisa. Esa quietud
que antes me habría inquietado, empezó a convertirse en un refugio. En mi familia, en cambio, las cosas comenzaron a ajustarse poco a poco. No lo supe de inmediato, pero con el tiempo las señales llegaron. Raúl me llamó una mañana para preguntarme cómo estaba, sin pedir nada a cambio. Fue una llamada corta, sencilla, pero distinta. No hubo solicitud al final, ni urgencia escondida, solo una pregunta honesta que me tomó por sorpresa. Mariana también empezó a mandar mensajes de vez en cuando. Nada largo, nada profundo, pero se notaba un cambio. Me preguntaba si ya me había acomodado, si el clima era más fresco. Yo respondía con calma, sin intentar forzar cercanía. Dejé que las conversaciones encontraran su propio ritmo. Los niños, según me contó Raúl, preguntaban por mí. Al principio eso me dolió, lo confieso. Pensé en todas las veces que estuve cerca y aún así invisible. Pero luego entendí que esa distancia también les estaba enseñando algo, que la abuela no siempre está a un llamado de distancia y que eso no significa menos amor. No hubo reproches ni dramas, simplemente mi ausencia obligó a que cada quien asumiera lo que antes yo resolvía. Raúl empezó a organizar mejor sus tiempos. Mariana buscó apoyo en su propia familia para algunas cosas. Nadie me lo dijo directamente, pero lo fui notando en los pequeños comentarios, en la forma en que hablaban. Hubo días en los que dudé. Me pregunté si no estaba siendo egoísta, si no estaba exagerando. En esos momentos recordaba cómo me sentía antes, siempre cansada, siempre pendiente, siempre disponible. Comparaba esa sensación con la tranquilidad que ahora tenía al cerrar los ojos por la noche. Esa comparación me ayudaba a sostener la decisión. Un sábado recibí una llamada más larga de Raúl. Me contó que habían tenido que reorganizar algunas cosas desde que yo no estaba tan cerca. No se quejó, solo habló. En su voz percibí algo nuevo, una mezcla de cansancio y entendimiento. Me dijo que no se había dado cuenta de cuánto hacía yo hasta que no estuve ahí para hacerlo. No respondí con reproches ni con frases duras, solo escuché. Le dije que entendía, que todos aprendemos a veces a la mala. El silencio que siguió no fue incómodo, fue reflexivo. Sentí que, por primera vez en mucho tiempo, me hablaba de igual a igual. Mariana también comenzó a mostrarse distinta cuando hablábamos, más abierta, menos apresurada. Me pidió consejo una vez, algo pequeño, algo cotidiano, no porque yo tuviera que resolverlo, sino porque quería escucharme. Ese gesto, tan simple, me hizo ver que el reacomodo estaba dando frutos. Mi ausencia no castigó a nadie, pero sí cambió dinámicas. Yo también cambié. Aprendí a decir no sé y déjame pensarlo sin sentir culpa. Aprendí a no llenar silencios innecesarios, a aceptar que no todo depende de mí. En Linares seguí con mis rutinas tranquilas, pero ya no como un paréntesis, sino como parte de mi vida. Empecé a sentirme completa sin tener que ser indispensable. Eso no me alejaba de mi familia. Al contrario, empezaba a acercarnos desde otro lugar. Sabía que esta etapa no podía quedarse solo en señales y ajustes. Había cosas que necesitaban decirse con palabras. Lo sentía cada vez que colgaba el teléfono después de hablar con Raúl. Había una conversación pendiente, una de esas que no se improvisan ni se apuran, y aunque no sabía cuándo ni cómo se daría, entendí que ese momento estaba cada vez más cerca. Desde Linares empecé a notar cambios naturales en mi familia. Mi ausencia obligó a que cada quien asumiera responsabilidades sin reproches ni castigos. Mi hijo comenzó a llamarme sin pedir favores y reconoció lo que antes yo hacía.
Mariana se mostró más abierta y respetuosa en sus mensajes. Yo, entre dudas y calma, aprendí a sostener el silencio sin culpa. Comprendí que el reacomodo estaba ocurriendo. También entendí que una conversación importante, dicha con palabras claras, ya no podía seguir esperando. La conversación se dio una tarde sencilla, sin ceremonia. Raúl me llamó y me preguntó si podía ir a verme el fin de semana. No dijo para qué. Yo acepté sin pensar demasiado, pero sin esa ansiedad de antes. No preparé discursos ni respuestas. Me dije que hablaría como me sentía, con calma, y que escucharía lo que él tuviera que decir. Llegó solo. Mariana y los niños se quedaron en casa. Eso ya me decía algo. Nos sentamos en el patio, donde la sombra cae temprano. Le ofrecí agua y café. Hablamos primero de cosas pequeñas, del camino, del clima, del trabajo. Fue una charla torpe al inicio, como cuando uno se reencuentra después de un silencio largo y no sabe por dónde empezar. Raúl fue el primero en entrar al tema. Me dijo que había pensado mucho desde que me fui, que al principio se sintió confundido. No entendía por qué había tomado distancia si, según él, todo estaba bien. Dijo esa frase sin mala intención, pero me ayudó a entender algo importante. Para él, que yo estuviera siempre disponible era parte del orden natural de las cosas. No lo interrumpí. Lo dejé hablar. Me contó que, al no estar yo cerca, tuvo que reorganizar su tiempo, buscar apoyo en otros lados, hacerse cargo de cosas que antes daba por hechas. Dijo que se dio cuenta de que me llamaba casi siempre para pedir ayuda, no para compartir la vida. Lo dijo sin justificarse, como quien reconoce algo que antes no veía. Cuando terminó, me miró esperando una reacción. Yo respiré hondo. No sentía enojo, pero tampoco ganas de minimizar lo que había pasado. Le dije que yo tampoco había sabido poner límites, que durante años dije que sí por costumbre y por amor, sin preguntarme si podía o quería. Le expliqué que no me fui para castigarlos ni para llamar la atención, sino porque necesitaba volver a escucharme. No fue un discurso largo, no quise enumerar ausencias ni reclamar momentos perdidos. Le hablé de cómo me sentía antes, cansada, invisible a ratos, útil solo cuando hacía falta algo. Le dije que eso no me hacía menos madre, pero sí me estaba quitando paz. Raúl bajó la mirada. No lloró, no se defendió, solo escuchó. Hablamos también de Mariana. Le dije que no esperaba cercanía forzada ni disculpas, solo respeto y claridad, que agradecer no es suficiente si no hay consideración real. Raúl asintió. Dijo que había hablado con ella, que también se había dado cuenta de muchas cosas. No entramos en detalles, no era necesario. Hubo silencios durante la conversación, pero no incómodos, silencios de esos que acomodan lo dicho. En uno de ellos entendí que no buscaba un perdón inmediato ni una promesa grandilocuente. Lo que quería era un acuerdo nuevo, más honesto. Le dije que estaba dispuesta a estar presente, pero no a costa de desaparecerme, que necesitaba que mi tiempo y mis decisiones fueran respetados, incluso cuando no coincidieran con los suyos. Raúl me preguntó qué esperaba de ahora en adelante. Esa pregunta me sorprendió, porque durante años nadie me había preguntado eso. Le respondí con sencillez: llamadas sin urgencia, visitas planeadas, respeto cuando diga que no. Nada extraordinario, solo trato adulto. Él dijo que podía intentarlo. No prometió perfección ni cambios inmediatos. Dijo intentar, y esa palabra me pareció suficiente. No buscaba garantías, solo intención. Le dije que yo también estaba aprendiendo, que quizá cometería errores,
pero que no quería volver a lo de antes. Cuando se fue, no sentí euforia ni alivio completo. Sentí algo más real, estabilidad. Las cosas no estaban resueltas del todo, pero se habían movido de lugar. Ya no éramos los mismos de antes, y eso estaba bien. El cambio no fue perfecto ni rápido, pero fue auténtico. Esa noche me senté a ver el cielo oscurecerse sin pensar en qué más debía hacer. La conversación había dejado preguntas abiertas, sí, pero también había marcado un antes y un después. No gané una discusión ni cerré una herida de golpe. Lo que hice fue algo más sencillo y más difícil: hablar desde el respeto, sin reproches, y sostener mis límites sin culpas. Y supe que, aunque el camino seguiría acomodándose, ya no volvería a ser como antes. Acepté tener una conversación con mi hijo sin reproches ni dramatismos, y por primera vez hablamos desde un lugar más honesto. Él reconoció que durante mucho tiempo me buscó casi siempre por necesidad, y yo acepté que nunca supe poner límites claros. Le expliqué que mi distancia no fue un castigo, sino una forma de cuidarme. Acordamos una relación distinta, más clara y respetuosa, sin promesas perfectas ni soluciones mágicas. No sentí euforia después de hablar, pero sí una estabilidad nueva. Comprendí que el cambio era real, aunque incompleto, y que nuestra relación ya no volvería a ser la misma. Después de esa conversación, mi vida siguió su curso en Linares, pero ya no como una pausa provisional. Empecé a habitar mis días con una atención distinta, como si por primera vez me diera permiso de estar presente en mi propia vida. Las mañanas se volvieron un pequeño ritual que esperaba con gusto. Me levantaba temprano, abría la ventana y dejaba que el aire fresco entrara sin prisa. Preparaba café y me sentaba unos minutos sin pensar en pendientes ajenos. Descubrí que el silencio podía ser amable, no ese silencio incómodo que antes sentía cuando nadie llamaba, sino uno lleno de espacio. En ese espacio empecé a escucharme. Caminaba por las calles tranquilas del pueblo, saludaba a la gente que ya empezaba a reconocerme, compraba pan caliente en la esquina. Eran gestos simples, pero me devolvían una sensación de pertenencia que no dependía de nadie más. Empecé a leer de nuevo libros que tenía guardados desde hacía años, marcados por la espera de cuando tenga tiempo. Me sorprendió notar cuánto me había extrañado a mí misma. También retomé algo que había dejado en el olvido: escribir a mano. No grandes reflexiones, solo pensamientos sueltos, recuerdos, preguntas. No buscaba respuestas inmediatas. Escribir se volvió una forma de acompañarme. Algunas tardes hablaba por teléfono con Raúl. Las conversaciones eran distintas, más cortas a veces, pero más honestas. Ya no sentía esa urgencia de estar disponible para todo. Si no podía hablar, lo decía sin justificarme, y eso, lejos de alejarnos, parecía darnos un nuevo equilibrio. Mariana también se comunicaba conmigo de vez en cuando. No éramos cercanas, pero había respeto, y eso era suficiente. Empecé a notar pequeñas alegrías que antes pasaban desapercibidas: cocinar solo para mí, elegir qué comer sin pensar en gustos ajenos, dormir sin interrupciones, decidir qué hacer con mi tiempo sin sentir culpa. Me di cuenta de que durante años había confundido amor con sacrificio constante, y que ahora estaba aprendiendo otra forma de querer, empezando por mí. No todo era perfecto. Había días en los que me sentía sola, días en los que dudaba de mis decisiones. A veces me preguntaba si no estaba siendo egoísta, si no debía volver a estar más cerca. En esos momentos recordaba cómo me sentía antes: cansada,
invisible a ratos, siempre pendiente. Comparar ese estado con la tranquilidad actual me ayudaba a no idealizar el pasado. Un día, mientras regaba unas plantas que había comprado, pensé que nunca era tarde para empezar algo nuevo, aunque fuera pequeño. No necesitaba reinventarme ni demostrar nada. Bastaba con vivir de acuerdo a lo que ahora entendía como necesario. Esa idea me dio una paz profunda, sin grandes emociones, pero firme. Las visitas de mi hijo comenzaron a ser más planeadas. Cuando venía, lo hacía con tiempo, sin prisas. A veces venía solo, a veces con los niños. Yo los recibía con gusto, pero también sabía despedirme cuando el cansancio aparecía. Ya no sentía que debía aguantarlo todo para demostrar amor. El cariño seguía ahí, solo que más ligero. Me di cuenta de que mi vida ya no giraba alrededor de la espera. No esperaba llamadas, no esperaba agradecimientos, no esperaba ser necesaria. Vivía, y en ese vivir, las relaciones encontraban su lugar de manera más natural. No era una victoria ni una revancha, era un ajuste lento, pero verdadero. Una tarde, sentada viendo caer el sol, pensé en la mujer que fui durante tantos años y no sentí reproche, sentí comprensión. Hice lo que supe hacer con las herramientas que tenía. Ahora, con más años y más conciencia, estaba aprendiendo algo distinto. Ese aprendizaje no hacía ruido, pero se sentía profundo. Mientras el cielo cambiaba de color, entendí que esta historia aún no estaba completamente cerrada. Había caminos que seguirían acomodándose, conversaciones que quizá volverían a darse, pero también supe que ya no era la misma mujer que al inicio, aquella que dudaba en silencio. Algo dentro de mí se había ordenado, y ese orden me preparaba para el final de este proceso, uno que no necesitaba aplausos, solo verdad. Después de hablar con mi hijo, empecé a mirarme con más atención y a vivir desde un lugar distinto. En Linares fui construyendo rutinas propias y encontré calma en el silencio y en las pequeñas cosas. Aprendí a poner límites sin culpa y a relacionarme desde un equilibrio nuevo. Aunque hubo momentos de duda y soledad, dejé de vivir en función de la espera. Sentí una paz firme al no depender de llamadas ni de necesidades ajenas. Comprendí que algo dentro de mí se había ordenado y que este proceso estaba llegando a un punto de cierre. Con el paso de los meses, los cambios en mi familia se hicieron más claros. No fueron transformaciones drásticas ni escenas emotivas, sino ajustes constantes, casi imperceptibles, que con el tiempo marcaron una diferencia real. Raúl empezó a visitarme con más regularidad, siempre avisando antes, respetando mis tiempos. Ya no llegaba con prisas ni con problemas urgentes que resolver. Venía a estar y eso, para mí, era nuevo. Mariana también cambió su forma de acercarse. No se volvió cariñosa de repente, pero sí más considerada. Cuando hablábamos, escuchaba con atención y no parecía estar pensando en otra cosa. En alguna ocasión me preguntó cómo me sentía viviendo en Linares, y esa pregunta, tan simple, me hizo sentir vista. No como alguien que ayuda, sino como alguien que existe por sí misma. Los niños se adaptaron rápido. Cuando venían, disfrutaban de los paseos tranquilos, de ayudarme en el jardín, de sentarse a dibujar sin interrupciones. Yo aprendí a estar con ellos sin agotarme, a disfrutar su presencia sin sentir que debía darles todo mi tiempo. Cuando se iban, los despedía con cariño, pero también con la tranquilidad de saber que mi casa volvía a ser un espacio propio. En algún momento, Raúl me habló del asunto de los documentos, no para insistir, sino para decirme que habían buscado otra solución. Lo dijo con un tono distinto,
sin reproche. Me agradeció haber sido honesta y no haber aceptado por compromiso. Esa conversación cerró algo que había quedado abierto desde aquel domingo antes del Día de Muertos. No necesitábamos volver a hablarlo más. A veces, en silencio, recordaba la frase con la que todo comenzó, aquella que me hizo sentir desplazada, fuera de lugar. Al recordarla ahora, ya no dolía igual. No porque hubiera sido menos dura, sino porque yo ya no era la misma persona que la escuchó. Entendí que esas palabras no definían mi valor, solo mostraban una dinámica que necesitaba cambiar. No todo se resolvió de manera perfecta. Hubo momentos incómodos, silencios largos, expectativas que tuvimos que ajustar, pero aprendimos a hablarnos con más cuidado, a no dar nada por hecho. Yo, sobre todo, aprendí a no borrarme para que otros estuvieran cómodos. Y eso cambió la manera en que me relaciono con todos, no solo con mi familia. Un día decidí volver a mi casa en Monterrey, no porque necesitara volver a ocupar el mismo lugar de antes, sino porque ya podía hacerlo desde otro sitio interior. Al entrar sentí una mezcla de nostalgia y gratitud. Esa casa seguía siendo mía, pero yo ya no era la mujer que vivía solo para los demás. Había aprendido a estar sin desaparecer. Nos reunimos una tarde sencilla, sin motivo especial. Compartimos café y conversación tranquila. Nadie hizo discursos ni promesas. No hacía falta. El ambiente era distinto, más liviano. Yo podía decir que no si algo no me apetecía, y eso era respetado. Ellos podían organizarse sin depender de mí, y eso también estaba bien. Al final del día, cuando me quedé sola, me senté en la cocina y pensé en todo el camino recorrido. No sentí orgullo ni arrepentimiento. Sentí coherencia. Había hecho lo que necesitaba hacer para vivir en paz conmigo misma, y ese equilibrio, aunque no ideal, era real. Sabía que el desenlace de esta historia no sería un cierre definitivo, sino una forma nueva de continuar, más consciente, más honesta y, sobre todo, más mía. Con el tiempo, los cambios en mi familia se acomodaron sin ruido ni reclamos. Mi hijo empezó a tratarme desde un respeto más claro y mi nuera dejó atrás la prisa en nuestras conversaciones. El tema de los documentos se cerró sin conflictos ni insistencias, cada quien asumiendo su parte. Con mis nietos encontré un equilibrio más sano, presente sin agotarme. Al volver a mi casa en Monterrey, entendí que ya no ocupaba el lugar de antes, sino uno elegido. Sentí coherencia entre lo que pensaba, lo que decía y lo que hacía. Supe que esta etapa podía cerrarse en paz. Hoy, cuando recuerdo aquella frase con la que todo comenzó, ya no me lastima. Mamá, mejor no te metas más. Dejó de ser una herida y se volvió una señal. Una señal de que algo tenía que cambiar, no afuera, sino dentro de mí. El verdadero giro de esta historia no fue una discusión ni una ruptura. Fue aprender por escucharme. No recuperé un lugar perdido. Construí uno nuevo. Uno donde puedo estar sin desaparecer, ayudar sin desgastarme y querer sin ponerme al final de la fila. No todo es perfecto, pero es honesto. Y eso, a esta edad, vale más que cualquier promesa. La acción concreta que sigo tomando cada día es sencilla: respetar mis tiempos y decir lo que necesito con calma. No siempre es fácil, pero es posible. Si algo aprendí es que el silencio elegido puede ser una forma de amor propio. Si esta historia te acompañó hasta aquí, gracias por escucharla con calma. Si algo de lo que conté resonó contigo, deja tu like para que llegue a más personas. Suscríbete si quieres seguir escuchando historias reales contadas sin prisa, y si te nace, cuéntame en los comentarios.
¿Cuándo fue la última vez que elegiste ponerte a ti primero?